Bienvenidos a esta segunda clase del módulo Iglesia y Fundamento. Hoy continuaremos hablando de este tema tan importante que es la iglesia, la eclesiología y del fundamento apostólico sobre el cual es edificada la iglesia. Vamos hoy a empezar eh, viendo el contenido de nuestro módulo. Allí tenemos las 4 clases del módulo. La primera clase, ya que vimos la vez pasada, fue acerca de la iglesia. Vimos qué era la iglesia. Hablamos de su significado, el significado de la palabra iglesia. Nos dimos cuenta que la iglesia no es un edificio físico, sino que más bien la iglesia es una reunión de personas elegidas por la soberana gracia de Dios. Hoy vamos a estar hablando de la identidad de la verdadera iglesia. Es decir, la verdadera iglesia se identifica de una manera y es importante aprender acerca de cómo se identifica una verdadera iglesia. Hoy vamos a estar hablando de esto. En la tercera clase hablaremos de la historia de redención y la revelación. Y en la cuarta, de la tradición apostólica y el canon. Vamos a avanzar con la clase de hoy, la identidad de la verdadera iglesia. Vamos a ver 3 puntos sencillos acerca de la identidad de la iglesia, que aunque son sencillos, son muy importantes para nosotros como pueblo de Dios, porque nos ayudan a comprender lo que es realmente una iglesia de Cristo. Vamos a ver en esos 3 puntos cómo se identifica la iglesia. Primeramente, vamos a ver la identidad trinitaria de la iglesia. Entonces nosotros vemos que durante toda la historia de redención, Dios se ha manifestado, se ha revelado como un Dios trino. La Trinidad es una realidad en la Biblia, aunque algunos eh, afirman que la Trinidad es un invento de hombres, porque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Realmente tenemos que decir que aunque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, lo que sí se encuentra es el concepto de Trinidad. Durante toda la historia de redención, Dios se revela como un Dios trino. ¿Qué, qué quiero decir cuando hablamos de un Dios trino? Hablamos de un Dios que es un solo Dios en 3 personas. Y ese es uno de los misterios de la Biblia. La persona de Dios para nuestra mente finita pues es incomprensible. Y parte de esa realidad incomprensible de Dios es la Trinidad. Nosotros no entendemos realmente lo que es la Trinidad. Podemos entender un concepto acerca de la Trinidad, pero no entendemos cómo puede un solo Dios ser 3 personas distintas. Y es lo que tenemos en la Biblia. Dios se identifica en toda la historia de redención como un solo Dios. La Biblia dice que hay un solo Dios. Y también toda la historia de redención nos muestra que ese Dios es Padre, que es Hijo y es Espíritu Santo. Y nos muestra que cada una de esas son 3 personas diferentes. No es que primero fue Padre, luego Hijo y ahora Espíritu Santo, como algunos afirman, sino que la Biblia nos muestra que esas 3 personas son diferentes, que hablan entre ellas. Vemos al Hijo orando al Padre. Vemos al Hijo derramando el Espíritu Santo sobre los creyentes. Vemos la obra de la Trinidad en toda la Escritura, desde la creación en adelante hasta toda la historia de redención. Y es por eso que la iglesia a través de todos los tiempos se ha identificado como una iglesia trinitaria. Vamos a ver un poco acerca de esta realidad. Primeramente, podemos decir que la iglesia se identifica como trinitaria porque es el pueblo del pacto de Dios el Padre. El pueblo del pacto de Dios Padre. ¿Por qué? Ustedes recuerden que la Biblia nos muestra que Dios en la eternidad hizo un pacto. Dios decretó todas las cosas desde la eternidad, desde antes de fundar el mundo. Él hizo un pacto eterno de redención. Y es desde allí que se desenvuelve lo que es la historia de la iglesia realmente. Esa relación es la principal de todas las relaciones de la iglesia con Dios y tiene su comienzo antes de la fundación del mundo, cuando Dios nos escoge para ser su pueblo.
Y esto lo leemos en las Escrituras. Muchas personas, muchos cristianos no están de acuerdo con decir que Dios nos escogió desde antes de fundar el mundo o que Dios nos predestinó. A algunos les parece que es terrible decir eso. Sin embargo, aunque no lo podamos comprender, tenemos que saber que la Biblia sí lo enseña. Y yo quiero recordarles que nosotros somos iglesia bíblica porque creemos lo que la Biblia dice, no porque creemos lo que nosotros entendemos, sino porque creemos lo que la Biblia dice. Y la Biblia nos dice que Dios el Padre nos eligió desde antes de fundar el mundo. Realmente la iglesia empieza en el corazón de Dios, en la mente de Dios, antes de fundar el mundo. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Sí, el texto es claro. Dios nos escogió en Cristo antes de fundar el mundo. Antes de que nosotros hubiésemos hecho cualquier cosa, Dios ya nos había escogido. Por eso no puede ser la salvación por obras. Dios nos escogió antes de que nosotros obráramos, antes de que nosotros fuésemos. Y eso es claro en las Escrituras, no podemos negarlo. Como podemos ver, la elección divina es el inicio real de la iglesia. La elección de Dios el Padre es el inicio verdadero de la iglesia de Jesucristo. Entonces, por eso podemos decir que la iglesia es el pueblo del pacto de Dios Padre. Lo segundo que podemos decir en cuanto a este punto de la identidad trinitaria es que la iglesia también es la asamblea mesiánica. La asamblea mesiánica. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues que en todo tiempo la salvación del pueblo de Dios ha estado fundamentado en la fe del Mesías. Siempre la salvación ha sido por gracia. Y ese es un concepto que a veces tenemos equivocado en la cabeza. A veces los cristianos piensan que en el Antiguo Testamento la salvación era por obras y del Nuevo por gracia. Pero en el Antiguo y Nuevo Testamento la salvación siempre ha sido por gracia, siempre ha sido por fe, siempre ha sido en la obra de nuestro Señor Jesucristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Siempre ha sido por ese pacto que acabamos de mencionar en el primer punto, ese pacto eterno, que es ilustrado en el Antiguo Testamento a través de ceremonias, símbolos, fiestas, a través del tabernáculo. Ustedes recuerden que el tabernáculo tenía algún mobiliario que Dios había demandado y cada una de esas partes del tabernáculo, cada una de las ceremonias que se hacía dentro del tabernáculo, nos hablaba de Cristo. Y la fe del pueblo de Dios, aún en el Antiguo Testamento, era en Cristo. Recordemos que Cristo se manifiesta en el Cordero que se sacrificaba, que era el Cordero que sustituía al pecador, ¿cierto? El Cordero sustituto. Pero también lo podemos ver a Cristo en el sumo sacerdote, que era el mediador entre Dios y el hombre. Y nosotros vemos que la Biblia nos habla de ese mediador como Cristo. Y nosotros podemos ver que en toda la ceremonia, el sacrificio, la redención, todo esto nos habla de Cristo y de su obra en el Evangelio. Esa era la fe del pueblo en el Antiguo Testamento. Así que siempre la iglesia ha sido la asamblea mesiánica. En el Antiguo Testamento ellos esperaban en el Mesías que había de venir, ese Salvador. Pero en el Nuevo Testamento ellos ya no esperan a futuro, sino celebran la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y toda la ceremonia del Nuevo Testamento apunta ya no hacia adelante, hacia un Cristo que vendrá a redimir la iglesia, sino apunta hacia atrás. La ceremonia del Nuevo Testamento recuerda la obra que Cristo ya hizo, que Cristo, el mediador del pacto, ya hizo. Así que lo que vemos nosotros en toda la historia de la redención es que la iglesia es la asamblea mesiánica. Tenemos aquí un texto que está en Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12 que dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos
no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La iglesia es la asamblea mesiánica. ¿Todavía la iglesia lo es? Claro que sí. Hemos sido redimidos por el Mesías y esperamos el regreso de nuestro Salvador. Pero también podemos decir que la iglesia es la obra del Espíritu Santo. Y ahí vemos la Trinidad. Primeramente hablamos del Padre, de la elección de Dios. Segundo hablamos de Cristo, de la obra de Cristo como el Mesías Salvador. Pero también hablamos de la iglesia como la obra del Espíritu Santo, porque si nosotros miramos en todo tiempo, es el Espíritu Santo el que ha hecho esa obra o aplicado esa obra de redención a la vida del creyente. Nosotros podemos ver que la obra del Espíritu Santo es mucha. Hoy en día, desafortunadamente, en torno a la obra del Espíritu Santo se ha tergiversado la doctrina del Espíritu Santo y se ha vuelto más un asunto de un show, de un espectáculo. Pero la Biblia realmente nos habla de la obra del Espíritu Santo en relación con la salvación. El Espíritu Santo no está aquí para hacer un espectáculo de la iglesia, sino está aquí aplicando su obra de redención, aplicando la obra de redención de Dios en la vida de cada creyente. Y vamos a ver algunos de los puntos de la obra del Espíritu Santo y por qué decimos que la iglesia es obra del Espíritu Santo. Primeramente, aquí tenemos en la pantalla algunas de esas cosas que hace el Espíritu Santo que hacen parte de su obra. Primeramente hablamos de que el Espíritu Santo es quien aplica la salvación a la vida del creyente. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y este texto nos está hablando de la guianza del Espíritu en relación a la salvación, a la redención. Es el Espíritu Santo el que nos guía en todo este proceso de santificación, en lo que es creer en Cristo, arrepentirnos, mm, poner nuestra confianza en la obra redentora del Salvador. Todo esto es la guianza del Espíritu Santo y es a eso que se refiere el apóstol cuando dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, primeramente aplica la salvación, pero también inspira la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios, la Biblia, que es, como dice Pedro, la antorcha encendida, segura, en la cual hacemos bien en poner nuestra mirada. Y esa palabra que nosotros tenemos, que cargamos, que leemos constantemente todos los días, pues es inspirada por el Espíritu Santo. Dice 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Otro punto de la obra del Espíritu Santo es que Él revela la persona de Dios. Solamente podemos comprender a Dios, o más bien la obra que Dios hizo a través de Cristo, la obra de redención, a través de la revelación de Dios para con nosotros. Si Dios no se revela, nosotros no entendemos por qué. No porque sea imposible de comprender el Evangelio, sino porque nosotros somos pecadores. Estamos vendidos al pecado, dice la Biblia. Somos enemigos, somos esclavos. No estamos alineados con Dios. Y solamente la gracia de Dios nos puede revelar la persona de Dios, la persona de Cristo. Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Solo por el Espíritu Santo una persona puede entender la palabra, puede comprender el Evangelio, puede acercarse a Dios verdaderamente. Dios, el Espíritu Santo, es el que revela la salvación, el que revela a Cristo, a la iglesia. Entonces, ese es otro punto importante dentro de la obra del Espíritu y por eso decimos que la iglesia es la obra del Espíritu Santo.
Otro punto importante dentro de la obra del Espíritu Santo es que Él dirige y guía a la iglesia en toda verdad. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este es otro punto importante dentro de la obra del Espíritu Santo, porque la pregunta es cómo hace un creyente para crecer en la verdad. ¿Cómo hace? Solamente la obra del Espíritu Santo puede realmente guiarle a la verdad. Hay muchas cosas en las que un creyente podría desviarse en medio de su caminar, de su crecer como hombre, como mujer de Dios. Pero el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, le guía a toda verdad, le hace entender lo que es correcto, le da comprensión y entendimiento de la sana doctrina. Entonces, esa es parte de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente y eso es lo que nos llena de gozo y seguridad. El apóstol Juan, estudiando en Primera de Juan, él habla de esa certeza que él tiene de que el Espíritu Santo ha ungido a la iglesia para crecer en la verdad. Y eso es lo que tenemos nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Otro punto importante dentro de esa obra es que Él da el poder para testificar. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo testificamos nosotros en medio del mundo en tinieblas? Solamente por la obra del Espíritu Santo. Y es interesante la palabra que aparece allí en ese versículo que dice, y me seréis testigos. Esa palabra testigos también traduce mártires. Y es interesante porque en medio del mundo en tinieblas, cuando predicamos la verdad, muchas veces el mundo no nos recibe con agrado, más bien nos persigue. Y la Biblia dice que el creyente recibirá poder del Espíritu para testificar aún en medio de esas circunstancias, en las cuales incluso podría llegar a terminar siendo un mártir. Y eso es maravilloso. No es nuestra obra, es la obra del Espíritu Santo. Otro punto importante es que el Espíritu Santo da evidencia del carácter divino en la iglesia. Hechos capítulo 2 versículos 41 y 42 dice así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. También es obra del Espíritu Santo, el hecho de que los creyentes puedan tener un fruto, una evidencia de ese carácter de Dios, es la obra del Espíritu Santo. Otro punto es que el Espíritu Santo produce fruto en un creyente, en el creyente. Cuando una persona se convierte en creyente, las demás personas a su alrededor le ven y se dan cuenta que ha habido un cambio en este personaje. Ese cambio que ha habido en la vida de esta persona es la obra del Espíritu Santo. Es Él el que nos llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de todas este fruto, porque miren que está en singular, de todo este fruto del Espíritu Santo, Dios llena nuestro corazón. Y es por eso que hay un cambio. Entonces miren cómo la iglesia, esa iglesia que se ve diferente, esa iglesia que es diferente al mundo, pues no es diferente porque sí, es diferente porque Dios ha obrado en ella y la ha transformado. Otro punto es que el Espíritu Santo reparte los dones para la obra de la iglesia. El Espíritu Santo reparte los dones para la obra de la iglesia. Y dice primero a los Corintios 12, versículo 8 al 11, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas,
y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y aquí tenemos este tema de los dones del Espíritu. Y hay que aclarar que en este tiempo se ha tenido este tema como un medio para manipular las personas, este tema de los dones del Espíritu. Y nosotros como iglesia debemos tener cuidado porque la Biblia nos habla de los dones no como regalos de Dios para nuestra propia gloria, ni como regalos de Dios para ser famosos, sino que la Biblia nos habla de los dones del Espíritu como una dotación que Dios da para que nosotros vivamos en esta tierra haciendo su voluntad. Debemos reconocer que cuando la Biblia habla de don, por ejemplo, de hacer milagros, no estaba diciendo que una persona tiene la capacidad de hacer milagros cuando quiera, a diestra, a siniestra, como algunos han llegado a decir, sino que la Biblia nos muestra que a través de toda la obra de redención, Dios ha hecho milagros a través de personas en diferentes tiempos, en diferentes ocasiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios ha hecho milagros con un propósito definido. Y a eso es a lo que llama la Biblia un don de milagros. No existe en las escrituras un milagrero, como hoy en día han querido sugerir algunos. Una persona que en todo tiempo puede hacer milagros. No es así. Incluso el apóstol Pablo, que fue un instrumento de Dios para hacer algunos milagros, cuando Timoteo enferma, él le recomienda un remedio prácticamente. Le habla de tomar vino para sus dolores estomacales. Miren que él mismo no dijo, tranquilo que voy a orar para que haya un milagro. No, no hay tal cosa como un milagrero en las escrituras. En diferentes ocasiones, a través de diferentes personas, Dios obró milagros. Y la Biblia nos enseña que todo aquel que clame a Dios, Dios le escucha. Que todos nosotros como creyentes, cuando tenemos una situación y clamamos a Él, Dios nos escucha. Podemos ver el obrar de Dios milagroso en la salud de un familiar, en medio de una situación económica difícil, en muchas ocasiones, y creo que todos los cristianos hemos experimentado de alguna forma el milagro de Dios. Pero no hay tal cosa como lo que hoy en día muchos han querido hacer un espectáculo. ¿Quién reparte los dones a la iglesia para la obra del ministerio? El Espíritu Santo. Y debemos tener claro eso, es para la obra del ministerio. Otro punto acerca de la obra del Espíritu es que Él santifica la iglesia y da gozo. Él es el que santifica la iglesia. Primera de Pedro 1 y 2 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Como vemos, el apóstol Pedro nos habla de la santificación del Espíritu. El que hace esa obra, que es un proceso de toda la vida en el creyente, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el quien obra en la vida del creyente, lo transforma cada día, le enriquece a través de su palabra, le da cada día el poder mantenerse firme en medio de las circunstancias, de las tentaciones. Solamente el Espíritu Santo. Otra de las obras del Espíritu Santo en la vida del creyente es que Él une la iglesia. Es Él quien nos une a todos nosotros en la misma fe. Dice Efesios 4:1 al 3. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y eso es muy importante porque la iglesia de Dios está unida no por obras humanas, sino por la obra del Espíritu Santo.
A veces pretendemos que esa unidad quiera decir uniformidad. Y como veremos más adelante, de eso no se trata. No se trata de que todos seamos iguales, porque Dios nos dio diferentes maneras de expresarnos, de diferentes maneras de glorificar, de expresar nuestra adoración al Señor. Pero lo que quiere decir es que todos nosotros tenemos un solo Padre, que todos nosotros tenemos una sola fe, que todos hemos sido llamados a ser uno en Cristo. Dice Efesios 4 del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y esa vocación, como leímos hace un momento, nos habla de humildad, de mansedumbre, de soportarnos, de solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Así que el primer punto de nuestro estudio hoy nos recuerda que la iglesia tiene una identidad trinitaria, porque es el pueblo del pacto del Padre, es la asamblea mesiánica y es la obra del Espíritu Santo. El segundo punto que vamos a ver hoy son algunos aspectos fundamentales de la iglesia con los cuales se identifica la verdadera iglesia de Cristo. Nada más hasta aquí ya podemos identificar la verdadera iglesia de Cristo como Dios la presenta en las Escrituras. Pero hay algunos puntos, unos aspectos fundamentales de la iglesia que nosotros debemos meditar y tener en cuenta para entender lo que es verdaderamente la iglesia. Quiero hablar de estas características en parejas. En parejas, porque hay verdades acerca de la iglesia que, aunque suenan contradictorias, no son contradictorias. Porque la iglesia tiene una realidad presente y una realidad futura. Una realidad que tiene que vivir aquí en la tierra, pero una realidad también que va a disfrutar en la eternidad. La iglesia tiene lo que en la teología algunos conocen como el ya, pero todavía no, ¿cierto? Tenemos muchos aspectos fundamentales de la iglesia que son para ya y otros que todavía no son, pero también son reales. Y yo quiero que veamos estos aspectos fundamentales. Vamos a hablar de 5 aspectos fundamentales de la iglesia. El primero de ellos, la iglesia es una organización, pero a la vez también es un organismo. Una organización, pero a la vez también es un organismo. Y decimos primeramente que es una organización porque es una institución organizada que tiene estructura, oficiales y reglas, tienen políticas, etcétera. Por ejemplo, vemos allí en 1 Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 4 que dice, palabra fiel, si alguno en el obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Entonces, miren, consideremos esta primera parte de que es una organización, porque muchos cristianos, tal vez bien intencionados, pero equivocados, sugieren quitar los oficiales de la iglesia, sugieren que no deberían haber pastores, no deberían haber presbíteros o ancianos en la iglesia, sino que todos los hermanitos deberíamos reunirnos y leer las escrituras, meditar en ellas. Pero resulta que la Biblia nos da un orden, ¿no? Algunos piensan que la organización de la iglesia es opcional, pero la Biblia nos da un orden. No es opcional. La Biblia, Dios nos deja en las escrituras una organización con estructura, una organización con oficiales, con reglas. Miren lo que dice este texto nada más. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, si alguno quiere ser obispo, está bien, eso es una buena obra, pero hay unas reglas, hay unas normas para llegar a ser. Para ser puesto, para ser identificado como un obispo, es necesario que cumpla estos parámetros y ahí vemos reglas. Miren que sí es una organización, no podemos nosotros ver solamente la segunda parte sin tener en cuenta esta. Y lo que les digo, una iglesia que quiere quitar los oficiales no está siendo bíblica. Pueden tener una argumentación muy piadosa, pero no está siendo bíblica. La Biblia en el Antiguo y el Nuevo Testamento
muestra que Dios eligió oficiales para hacer la obra de la iglesia. Así que nosotros no podemos pretender ser más sabios que Dios en ese sentido. Entonces decimos que es una organización, pero también es un organismo. La Biblia nos muestra a la iglesia como un organismo vivo. Primera Timoteo, perdón, primera a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 13 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El texto muy claramente nos muestra a la iglesia como un cuerpo vivo, y la Biblia le llama el cuerpo de Cristo. Eso es lo que es la iglesia. La iglesia no es simplemente una organización fría, una organización con estructura y esto, pero nada más no, sino que aparte de ser una organización con estructura, con oficiales, también es un organismo vivo que siente, que piensa, que se expresa. Y eso es la iglesia de Cristo. Y nosotros somos ese cuerpo de Cristo. Somos prácticamente representantes de Cristo aquí en la tierra como su cuerpo. Un cuerpo que se mueve, que se alimenta, que crece, dice la Biblia. Así lo describe la Biblia. Entonces, eso es la iglesia. Entonces, primeramente es una organización y un organismo. Segundo, podemos decir que es militante, pero también es triunfante. Esos son otros dos conceptos que suenan como contradictorios, ¿no? Si es militante, ¿cómo puede ser triunfante? Si ya triunfó, ya no es militante, diría alguno. Pero la iglesia es militante y triunfante, por lo que decíamos ahorita. El ya, pero todavía no. ¿Por qué? Porque la iglesia es militante porque vive en esta tierra como un ejército, como el ejército de Dios. Así lo describe la Biblia. Y muchas partes de la escritura se ve a la iglesia como un pueblo que milita, un pueblo que lucha, un pueblo que guerrea. Dice, segunda los Corintios 10 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este es un texto muy bonito porque nos recuerda cuál es esa milicia que nosotros tenemos aquí. Hoy en día muchos han querido tergiversar también este tema de la milicia, de la guerra que vive el creyente, y algunos han hecho un espectáculo prácticamente en el cual los cristianos están luchando por matar o destruir o amarrar demonios a diestra y a siniestra. Sin embargo, eso no es lo que la Biblia nos habla acerca de nuestra guerra como creyentes. La Biblia nos dice que el mundo, el sistema del mundo, se levanta contra Cristo a través de ideologías, a través de religión falsa, a través de estados que están en contra de lo que Dios manda. Y ante todas esas ideologías y todas estas religiones falsas y todas estas cosas, pues la iglesia lucha con la palabra de Dios. Por eso el texto dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas son de las que nos está hablando Pablo aquí? Pues más adelante él dice, derribando todo, derribando argumentos. Nosotros luchamos contra los argumentos que se levantan en contra de la Biblia, en contra del conocimiento de Dios. Dice, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿A través de qué llevamos cautivo el pensamiento de una persona? No a través de gritos, no a través de ninguna de esas cosas que hoy en día muchos hacen, sino a través de una exposición seria de la palabra de Dios. Es a través del estudio de las escrituras, del exponer la verdad, que la iglesia está batallando contra el enemigo que se levanta con argumentos, que se levanta con altivez en contra de la verdad de Dios. La iglesia está para exponer la verdad. Esa es el arma ofensiva de la iglesia, la espada de dos filos, la palabra de Dios. Pero a pesar de que la iglesia está militante aquí en la tierra, también podemos decir que la iglesia ya venció. La iglesia venció con la obra de Cristo. La obra de Cristo le da la victoria. Y eso es
parte de lo que decíamos ahorita, el ya pero todavía no, la iglesia ya es victoriosa, pero está militando porque va camino a esa victoria que Cristo le ha dado por la muerte en la cruz. Dice Romanos 8:37, miren cómo Pablo también se declara ya triunfante, dice, hasta el 39, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia es victoriosa. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por Cristo, por su obra redentora. Nada nos puede separar del amor de Cristo. El siguiente aspecto fundamental de la iglesia es que es visible e invisible. Otras dos palabras que se contraponen, que parecieran que fueran una contradicción, pero que son la realidad de la iglesia. ¿Por qué decimos que la iglesia es visible? Porque el mundo ve la iglesia, ve su obrar, ve lo que hace la iglesia. Y por ejemplo, aquí tenemos este texto de Mateo 5, 14 al 16 que dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Claramente vemos que el mundo puede ver la obra de la iglesia y que la iglesia testifica a través del obrar, de su obrar, de lo que ella hace, de cómo vive, ¿no? Entonces, en esa manera podemos decir que la iglesia es visible. Y por eso hoy en día, pues las personas pueden ver eso, lo que acabamos de leer, pueden ver a Cristo a través de la iglesia, pero también las personas pueden ver la iglesia cuando obramos de una manera incoherente con nuestra fe. Cuando obramos en contra de nuestra fe, de lo que creemos, pues el mundo también lo ve y nos juzga. El mundo también nos ve y habla mal de la iglesia. Y esa es una realidad triste, pero es real. Muchas iglesias o muchos grupos de personas que se hacen llamar iglesias de Cristo, pues lo único que han hecho es avergonzar el nombre de Cristo y lo único que han hecho es hacer que el mundo nos vea como lo que no somos. Y por eso nosotros como iglesia visible debemos manifestar al mundo el evangelio. Por eso el testimonio de la iglesia en esta tierra es importante, no solo con sus palabras, sino con su proceder, con sus acciones. Entonces podemos decir que la iglesia es visible, pero también podemos hablar de la iglesia invisible. Esa es otra realidad que hace parte de lo que Dios nos está enseñando de los aspectos fundamentales. La iglesia también es invisible. ¿En qué sentido la iglesia es invisible? Hablamos de la iglesia invisible no porque nadie la pueda ver, no porque ya dijimos que sí es visible, sino que hablamos de la iglesia invisible porque solamente Dios conoce a su verdadero pueblo. Es decir, dentro de la congregación hay trigo y hay cizaña. Dentro de las congregaciones locales visibles hay trigo y hay cizaña. Es decir, como decíamos ahorita, no todos son creyentes. Por eso tenemos algunas situaciones que nos avergüenzan dentro de la iglesia. No todos son creyentes. ¿Quién sabe o cómo determinar quién es verdaderamente un creyente y quién no? Pues muchas de estas cosas las podemos ver a través del mismo fruto de cada creyente, porque la Biblia dice que por el fruto se conoce al árbol. Pero hay ocasiones en donde las personas no manifiestan lo que realmente son y que va a ser imposible que nosotros tratemos de ver la diferencia si eso no es creyente. ¿Qué pasa en ese punto? La Biblia nos dice que solo Dios conoce los que son suyos, ¿no? Que Dios conoce los que son suyos. Que Dios sabe que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Mire lo que dice este texto de Mateo 7, 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí vemos la diferencia entre una iglesia profesante, que es realmente del Señor, y una que no lo es. Hay creyentes que realmente son parte del pueblo de Dios y otros que solamente aparentan, que pueden engañar a muchos, pero no pueden engañar a Dios. La realidad es que el pueblo de Dios es un pueblo visible porque se puede ver su obrar, pero también es una iglesia invisible porque el único que puede ver realmente la verdadera iglesia es Dios. Y en ese sentido Dios nos llama a la sinceridad. Si somos de Cristo, realmente vivamos para su gloria. Porque finalmente la Biblia dice que Dios apartará el trigo de la cizaña. Y este es un llamado también al arrepentimiento, a, a esas personas que participan de la iglesia, pero que realmente ellos no tienen temor de Dios, realmente no han sido redimidos. Y esta no es una palabra para asustar al que realmente es creyente. Los que somos creyentes descansamos en la obra del Señor Jesucristo y sabemos que es por esa obra que tenemos redención. Así que nosotros seguimos a Cristo con la confianza que nos da la obra perfecta de la cruz. Pero es un llamado para aquellos que se hacen llamar creyentes y no lo son. Porque viene un día en el que el Señor apartará el trigo de la cizaña. Y dice que echará el trigo en el granero y quemará la cizaña en el fuego. Otro aspecto fundamental de la iglesia es que es universal y local. Otra vez, alguno diría, bueno, si es universal, ¿cómo puede ser local? O si es local, ¿cómo es que es universal? Pues decimos que es universal porque está en todo el mundo. Nosotros vemos que la obra de redención siempre fue universal. Algunos piensan que en el Antiguo Testamento los salvos eran los hijos de Israel, pero si ustedes miran, realmente esa no es una afirmación correcta. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, que Abraham fue parte de la iglesia y Abraham no era un hijo de Israel. Abraham fue más bien el padre, ¿cierto? Fue un antecesor a Israel. ¿Recuerdan? Israel es Jacob. Y está Abraham, Isaac y Jacob. Jacob viene a ser un nieto de Abraham. Así que Abraham no era israelita. Y si nosotros vemos, hay muchas personas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que fueron salvas sin ser israelitas, ¿cierto? Que Dios salvó, Rahab es una de ellas, ¿cierto? Y nosotros vemos que en el Antiguo Testamento hubo varias personas de otras nacionalidades que terminaron creyendo en el Dios de Israel. Así que nosotros no podemos hacer esto de pensar que en el Antiguo Testamento la salvación era solo para los hijos de Israel, sino que también alcanzaba a personas de diferentes partes del mundo. Ahora, en el Nuevo Testamento ya vemos nosotros que el Evangelio se expande. Pero veamos acerca de la Iglesia Universal. Dice Juan 3, 16 y 17, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Allí podemos decir que la iglesia es universal. Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él. Cuando dice mundo no se está refiriendo a cada una de las personas del mundo, sino a todos los creyentes, a todos los que confían y creen en el Señor Jesucristo en todas las partes del mundo, ¿cierto? Por eso más adelante el texto dice allí que para los que en él creen, ¿cierto? Todas las personas del mundo que ponen su confianza en Cristo hacen parte de esa iglesia, ¿no? Y en ese sentido la iglesia es universal. Y en esa parte también es importante resaltar que la palabra universal es la palabra que nosotros escuchamos católica. Entonces, en algunos documentos antiguos se habla de la iglesia católica, pero no se habla de la iglesia católica como la denominación católico-romana que hoy en día tenemos, sino como la iglesia universal. En muchos textos antiguos de la doctrina de la iglesia, se habla de la iglesia católica, pero no como la iglesia católica, la denominación católico-romana, sino
en el sentido de la Iglesia universal. Y eso es importante aclararlo porque hay mucho documento histórico de la Iglesia que son muy buenos esos documentos, pero que tienen esa palabra católica. Algunos piensan que eso hace parte de los documentos de la Iglesia Católica Romana, y no es así. Son documentos católicos en el sentido de que son documentos de la Iglesia universal. Entonces podemos decir que la Iglesia es universal, pero también decimos que es local, porque también tiene una representación local en cada país, en cada ciudad y en cada pueblo, una representación local con oficiales, con miembros de la congregación, y eso también es importante. Entonces podemos decir que la iglesia es universal, pero también local. Miren, primero a los Corintios 1, del 1 al 2, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Allí vemos una iglesia local, la iglesia en Corinto. Y por último podemos hablar acerca de la unidad y la diversidad de la iglesia, lo que les decía hace un momento. En la unidad, pues reconocemos que todos nosotros somos creyentes, que todos nosotros tenemos un mismo Padre, una misma fe, y es lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6, cuando dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Allí nos hablan de la unidad y que todos somos uno en Cristo. Pero también podemos decir que hay diversidad, es decir, el hecho de que nosotros seamos uno en Cristo no quiere decir que nosotros como iglesia seamos todos uniformes, es decir, todos iguales. No, Dios nos ha escogido, nos ha llamado y nos ha dado dones de tal manera que hay una diversidad, y una diversidad hermosa y rica y preciosa dentro del cuerpo de Cristo. Una diversidad que tiene que ver con la diferencia de idiomas, una diferencia de cultura, una diferencia de, de formas de expresar adoración. Eh, y todas estas cosas son válidas dentro de la iglesia, porque la iglesia es diversa en esos sentidos, pero la iglesia sigue siendo una. Dice primero a los Corintios capítulo 12 versículos 27 al 30. Vosotros pues sois del cuerpo, el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Cuál sería la respuesta a todas estas preguntas retóricas que hace el apóstol? Pues obviamente la respuesta es no. No todos son iguales, no todos hacen lo mismo, no a todos Dios los puso a lo mismo, sino que a cada quien Dios le dio lo suyo para glorificar a Dios a través de su evangelio. Y nosotros como iglesia debemos reconocer la diversidad. Hay pastores, hay maestros que quieren que todas sus ovejas, sus discípulos sean iguales a ellos. Y eso no está bien. Hay diferencia entre los unos y los otros. Lo que debemos tener es una misma fe. Lo que debemos tener es un mismo Dios, una misma ley de Dios, ¿cierto? Unos mismos principios bíblicos. Eso sí debemos tenerlo todos, un mismo bautismo, un mismo Señor. Eso sí nos une. Y es por lo que nosotros debemos perseverar en unidad. Finalmente, quisiera hablarles de las marcas de una verdadera iglesia. Y estas marcas son importantes porque nos ayudan. A veces las personas preguntan, bueno, ¿cómo yo sé que una iglesia es de sana doctrina? ¿Cómo yo sé que una iglesia es bíblica? ¿Cómo escoger una iglesia? Dicen algunos. Preguntan. Aquí hay 3 marcas de una iglesia verdadera. Y la primera de ellas es la fiel predicación de la palabra. Una iglesia verdadera es fiel en la predicación de la palabra. Es decir, hay un compromiso
con la predicación de la palabra. Miremos que hoy en día, sobre todo cuando la gente se deja deslumbrar tanto por el entretenimiento, el emocionalismo, en muchas iglesias desafortunadamente se le da prioridad al espectáculo, se le da prioridad a la música, a los cánticos, bueno, a una serie de cosas, pero se deja a un lado la predicación de la palabra. Se deja como un pequeño espacio para la predicación de la palabra. Y eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia nos enseña que la predicación debe primar en una iglesia. Nos reunimos como iglesia a meditar en la palabra de Dios, a estudiar su palabra, a aprender, a ser edificados a través de la doctrina, porque al fin y al cabo es ella la que nos puede renovar y transformar. Alabar, sí, vamos a alabar, vamos a cantar al Señor, pero esa no es la prioridad dentro del culto. Es decir, nosotros no podemos dar la mayoría del culto a cantar sin estudiar las escrituras. La expresión de la adoración genuina es una expresión bíblica, basada en lo que la Biblia enseña, en los principios divinos. Por eso no podemos nosotros eh, simplemente ponernos a cantar sin meditar en la palabra. La alabanza es alabanza cuando se hace conforme a lo que Dios dice en su escritura. La escritura, la lectura de la escritura, el meditar en ella es alabanza. Alabanza no es solo cantar. Alabar es cuando dedicamos reverentemente un tiempo a Dios para meditar en lo que Él nos habla, en lo que Él nos enseña. Alabar es todo lo que hacemos en el culto. El pedirle perdón a Dios, el reconocer nuestros pecados, el acercarnos a Él a través de su palabra. Todas estas cosas hacen parte de la alabanza. Y nosotros tenemos que ver que la escritura es muy importante dentro de una iglesia bíblica. Una de las funciones principales, o más bien la función principal del pastor, es la predicación de la palabra. Y predicar la palabra es exponer lo que la Biblia dice. No es usar la Biblia para dar un mensaje, no. Es exponer las escrituras. Esa debe ser la función del pastor. Llegar a meditar en las escrituras, llegar a entenderlas de tal manera que podamos decir qué es lo que las escrituras dicen. Y esa debería ser la predicación de la palabra, exponer lo que la Biblia dice, no lo que nosotros queremos, no lo que nosotros pretendemos, sino lo que la Biblia enseña, lo que dice el texto, la exposición de la palabra. ¿Por qué? Porque dice, segunda Timoteo 3, 16 y 17, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la escritura la que puede hacer todo esto. No son los testimonios de los hombres, no son las canciones, no, es la escritura. Luego, en 1 Timoteo 6, del 3 al 5, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y es un llamado específico. Si alguno no enseña lo que dice la Biblia, pues mejor apártese de él, ¿cierto? Si alguno está usando la Biblia para hacer dinero nada más, como si la razón de ser de las escrituras fuera un negocio, pues sencillamente la Biblia nos dice, apártate de los tales, porque lo han tomado como un negocio nada más. Y eso no es la exposición de la Biblia. La exposición de la Biblia es un privilegio. El ser llamado a ser pastor es un privilegio. Y sí, la Biblia sí habla acerca de que el obrero es digno de su salario. Y cada pastor debería tener un salario justo, lo que dice la Biblia. Pero no puede ser que se predique las escrituras, se emocione a la gente, se le invente mentiras y se les enseñe cosas que no son bíblicas solo por el amor al dinero. Eso es pecado. Y eso obviamente, como dice el apóstol Pablo, debemos apartarnos de los tales. Esa es la primera marca entonces de una iglesia bíblica, de una iglesia de Cristo, la predicación fiel de la palabra. La segunda es la fiel administración de los sacramentos.
Si nosotros vemos en todas las escrituras hay solo dos sacramentos y siempre fue así, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Un sacramento de pertenencia y un sacramento de comunión. El sacramento de pertenencia era el con el que se ingresaba, o sea, se empezaba a ser parte del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento era la circuncisión. En el Nuevo Testamento es el bautismo. Por eso dice Mateo 28, 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y en el Antiguo Testamento también había un sacramento de comunión, que era la Pascua. Ustedes recuerden que el pueblo de Israel participaba en la Pascua. En el Nuevo Testamento ya no es la Pascua, sino que nos encontramos en el Nuevo Testamento con la Cena del Señor, que es muy parecido, que es esencialmente lo mismo que la Pascua, que es el sacramento de la comunión. Dice en primera a los Corintios 11, del 23 al 24, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vemos claramente en este texto que Dios llama a la iglesia a participar también de este sacramento. Y si nos damos cuenta, los dos sacramentos son importantes. Hay personas o iglesias que dicen: nosotros no bautizamos porque eso no es lo importante. Pero Dios mandó a que se bautizasen. Y Él dice: vayan y hagan discípulos bautizándolos. Y otros dicen: nosotros no celebramos la cena porque tampoco es lo importante. Pero ¿cómo que no? Si el Señor mismo la instituyó, si el Señor mismo la puso como parte de la celebración que debemos hacer cuando nos reuniéramos. Entonces, la segunda característica o marca de una iglesia verdadera es la fiel administración de los sacramentos. Y la tercera es el fiel ejercicio de la disciplina. Dice 2 Timoteo 4, del 1 al 4: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Básicamente, una iglesia verdadera tiene que manifestar una disciplina. Así es que se puede mantener una iglesia pura, limpia, sana. La iglesia necesita la disciplina. Ahora, cuando decimos de la disciplina, muchos piensan simplemente en castigo, pero la disciplina es enseñanza, es ejemplo, es corrección, es amonestación, lo que dice el texto, ¿cierto? Dice que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. El redarguir es hacer sentir mal a las personas con su pecado. Eso es parte de la congregación. Reprende, dice. Si es necesario, hay que reprender. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Y hemos sido llamados a ejercer disciplina en la iglesia. Esa disciplina que es enseñanza, que es ejemplo, que es corrección. Así que, mis hermanos, con estos tres marcas de la verdadera iglesia, pues quiero finalizar este tiempo de estudio bíblico. Hemos visto la identidad de la iglesia, vimos que tiene una identidad trinitaria, que tiene unos aspectos fundamentales que la identifican y que tienen unas marcas, tres marcas precisas que la identifican como una verdadera iglesia del Señor. Así que es todo por esta clase de hoy, y de hoy en 8 días continuamos con nuestra clase. Bendiciones.